Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Mora y en el día de hoy les presentaré cuál fue el impacto que generó la Constitución de 1886 en la población colombiana. Sin embargo, antes que hay que empezar con algunos antecedentes y por qué fue que esta fue creada. Todo empieza en 1863, cuando Colombia era llamado Estados Unidos de Colombia. Es en este periodo cuando se crea la Constitución de Río Negro, la cual fue la Carta Política Nacional que rigió desde 1863 hasta 1886. Es en esta que se practicó el federalismo, característica opuesta a lo que vino después. Sin embargo, a pesar de las reformas liberales, todo desembocó en guerras civiles, debido a la rivalidad entre liberales y conservadores. Esto produjo una fuerte decadencia económica a nivel nacional, y ya entre 1875 y 1880 el país entra en quiebra. Pensadores y políticos se preguntaban cuál era la solución. Es hasta 1880 donde el creador del Partido Independiente llega al poder, es decir, Rafael Núñez. Rafael Núñez fue un liberal radical quien buscó reconstruir todo lo derrumbado por el mandato anterior y buscó especialmente implementar la regeneración. Núñez asumió el cargo de presidente de la República de Colombia. Es él quien derrocó a los oficialistas o radicales por medio y buscó unir el poder por medio de un sistema centralista y una descentralización administrativa. Es el 11 de noviembre de 1885 donde Núñez muestra su poder total y afirma que la Constitución de 1863 ha muerto. Pasados los años y después de muchos intentos, finalmente la Constitución se promulga el 5 de agosto de 1886. La Constitución habla de un gobierno centralizado y fuerte, así como establece ciertas restricciones y condiciones para crear departamentos, y de esta manera no perdería el poder. Por otro lado, vuelve una unión de Iglesia y Estado, otorgándole nuevamente poder y educación, y recobrando las tierras que le habían quitado por los liberales. Este estableció la vitalidad en cargos tribunales y magistrados, un gran poder de la rama ejecutiva, donde el presidente tenía funciones especiales, como elegir a sus magistrados, tener amplio poder en estados de guerra o establecer estados de sitio. Es de esta manera que el presidente tenía características particulares, como ejercer un periodo de 6 años. Este no tenía responsabilidad sobre los hechos cometidos durante su periodo presidencial, es decir, se libraba de todo esto, y finalmente era el único jefe de Estado en todo el territorio colombiano. Asimismo, se limitó la libertad de prensa, a excepción de tiempos de paz, y se aplicó la pena de muerte por traición, asesinato, asalto en cuadrilla o delitos militares. Unificó la moneda creando el Banco Nacional. Prohibió los sindicatos. Dijo que debía haber seguridad pública y religiosa. Garantizó educación primaria gratuita. Para los no católicos se aceptaría su culto, siempre y cuando no atentara a la moral cristiana. Eximió de impuestos a edificios eclesiásticos y las leyes. Se celebraron convenios con el Vaticano para así fortalecer unión entre Estado e Iglesia, es decir, se le devolvió las tierras y se indemnizó por los errores cometidos durante el radicalismo. En conclusión, la Constitución de 1886 tuvo modificaciones políticas y económicas, creando así un Estado fuerte y central, el cual tuvo varias características. Disminuyó el federalismo, le volvió a otorgar mucho poder a la Iglesia, se le da bastante importancia al vicepresidente, pues el presidente se encargaba solo del país en tiempos de crisis. Y por último, y un cambio muy importante fue que se optó por un sistema proteccionista, es decir, interponer trabas aduaneras para ayudar a la producción nacional.
Del mismo modo, se acaba con la usura bancaria, es decir, con la especulación financiera, ayudando a que circulara más dinero internamente. Por ende, la economía nacional vuelve a subir, viéndose reflejado en el alza del mercado cafetero. Por otro lado, se refuerza el cuerpo de policía. Se implementa la centralización política y descentralización administrativa. Se crean instituciones para dividir el poder y se establecen las tres ramas del poder. Se elimina la tradición asociativa de los gremios propios de la época colonial. Se unifica el poder de Estado e Iglesia. Y, en cuanto a temas sociales, el Estado asume la higiene pública, pero enfatiza que no se hará cargo de la individual, pues considera esto algo privado. Se crean los departamentos reemplazando las antiguas provincias y se crea un solo ejército y se monopoliza la producción de armas. Por último, se firma un concordato con la Santa Sede. En resumen, la Constitución hizo grandes cambios, dejando un gran impacto a nivel político, social y económico, como lo fue un consenso nacional, estabilidad nacional, progreso dado por el orden, decretó la abolición de la esclavitud, veló por el bien común de toda la población sobre el bien individual. Sin embargo, también hubo ciertos aspectos bastante negativos, como lo fue el poder externo de la Iglesia, lo que condujo a cierto retraso nacional y se ve reflejado hoy en día.